ley desde 2014, pero no solamente ahí, sino en la reforma constitucional que se hizo en 2019 para crear la figura de revocación de mandato, ya con esta administración, digamos, con este equilibrio de fuerzas políticas que se dio después de la elección de 2018, se incluyó esa misma normativa en la Constitución, en el artículo 35 de la Constitución, y en la ley reglamentaria aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde Morena y sus aliados son mayoría, se estableció esa norma. Entonces sí parece muy extraño que o no leyeron la norma cuando la aprobaron, o ahora se den cuenta que es una norma que los restringe en su participación sobre la lógica que se estableció en la Constitución desde que se creó esta figura. A mí me parece que los actores políticos deben ser más responsables y deben leer con cuidado las normas antes de aprobarlas, y ya que están aprobadas, deben respetarlas y acatarlas. Doctor, para cerrar y agradecerle siempre el favor de su atención, se estaba hablando de una reforma electoral, que el pueblo podría elegir a sus consejeros, tanto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como a los consejeros del INE. Ayer lo dijeron en el arco del Monumento a la Revolución. Hay muchas violaciones de parte de los actores políticos. Aquí el INE está diciendo que por lo menos suman 172 quejas por las violaciones. Esta reforma electoral de reducir los plurinominales, ¿es una provocación, es una ocurrencia? ¿Va a suceder? ¿Cómo lo ve usted, doctor? A ver, yo digo que es una ocurrencia, pero además creo que es una mala ocurrencia y es inoportuna. ¿Por qué mala? Lo de los plurinominales lo podríamos discutir de manera más tranquila, pero lo de que sean electos los responsables del INE y del Tribunal Electoral popularmente es una muy mala idea, empezando por preguntarle a quién la promueve y quién va a organizar esas elecciones populares. El INE actual, en su mandato de ley no está establecido que organice ese tipo de elecciones, las va a organizar el gobierno, y entonces eso nos va a garantizar que sean personas realmente independientes, autónomas, conocedoras de la materia para llevar la responsabilidad a cuestas de organizar las elecciones y de resolver los conflictos y calificar las elecciones. A mí me parece que es una mala ocurrencia, pero además es inoportuna. Nosotros hemos hecho en este país muchas reformas electorales, sabemos de qué se trata el tema, y lo cierto es que siempre las hemos hecho después de la elección presidencial, las ponemos a prueba en la elección intermedia, cuando solo se eligen diputados federales, y si es necesario después de esa elección se hacen ajustes, normalmente ajustes pequeños, para que el sistema electoral llegue muy bien afinado para el concierto importante que es el de la elección presidencial. Entonces, es totalmente inoportuno proponer en este momento, en 2022, una reforma electoral para que se pruebe en la elección presidencial de 2024. En nuestra historia electoral eso ha sucedido solamente en una ocasión. En 1986, después de la intermedia del 85, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, propuso una reforma electoral que se aprobó porque el PRI tenía mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, una reforma que cambió todo el sistema electoral, que se puso a prueba en la elección de 88 y así nos salió 88, una gran crisis política en gran medida provocada por una ley electoral mal hecha y por una ley electoral que no debió hacerse antes de una elección presidencial, de tal suerte que esa ocurrencia que anda en el ambiente es una ocurrencia totalmente inoportuna. Esperemos que pase 2024 y entonces discutimos plurinominales, bajar costos, financiamiento a los partidos, todo lo que se quiera, pero ya que haya pasado la elección presidencial. Antes me parece que es un riesgo que este país no merece enfrentar. Doctor Leonardo Valdés Zurita, paisano, muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Al contrario, Ramsés, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. El doctor, ahí está la opinión de un experto, una opinión válida que sabe
del asunto. Dice que esta reforma política que quieren hacer electoral es una ocurrencia. El doctor Leonardo Valdés Zurita fue expresidente de lo que antes era el IFE, hoy el INE.